Porque supongo que hay un interés específico por parte de Marruecos de que no se conozca la realidad de los territorios ocupados, a los que además ellos no dicen territorios ocupados, hablan de provincias del sur. Y en los mapas además que difunden, ellos no distinguen la frontera entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Ellos se han apropiado del territorio y entonces entienden que ese es su territorio. Y ahí ejercen, bueno, la misma actitud represiva y obstruyen constantemente las informaciones que tratan de contar qué está ocurriendo en el Sáhara Occidental. Hemos visto que tanto periodistas saharauis que trabajan en los territorios como Equipe Media, entre otros, tienen dificultades constantes para informar de lo que ocurre en los territorios. Y periodistas españoles y de otros países que han intentado viajar a los territorios para contar in situ desde el terreno qué está ocurriendo, en cuanto ponen el pie en el suelo del antiguo Sáhara español, también son extorsionados, vigilados y casi siempre expulsados de inmediato. Y ha habido muchos casos, además. Algunos amigos periodistas, el más reciente, pues por ejemplo Judith Prat o Gervasio Sánchez, pero también más periodistas que han tenido dificultades, no han podido trabajar enseguida, han sido detenidos, han sido invitados a salir o han sido deportados. Lo que, como consecuencia de esto, es lo que desde Reporteros Sin Fronteras denunciamos en nuestro informe El Sáhara Occidental, un agujero negro para el periodismo, porque no se sabe, es como estos agujeros negros, estos fenómenos espaciales de agujeros que chupan toda la energía, toda la luz y al final no se sabe qué ocurre ahí. Entonces, bueno, esto da lugar, todos los regímenes autoritarios lo primero que hacen es reprimir el periodismo, reprimir la libertad de prensa, porque saben que lo que los periodistas hacemos es contar la verdad, meter el dedo en el ojo al poder. Y no quieren que la información que se produce y que cuenta la realidad choque con los mecanismos de propaganda que son los que difunden las autoridades marroquíes casi siempre. Y además no solo reprimen a periodistas saharauis o españoles o de otras nacionalidades, también periodistas marroquíes que intentan contar lo que ocurre tanto en Marruecos como en los territorios ocupados también son sistemáticamente reprimidos. Sí, exactamente. La verdad es que es una constante. Estamos viendo un deterioro muy inquietante en todo el mundo respecto a la libertad de prensa. Y Marruecos, aunque intenta ofrecer una imagen de un país que camina hacia la democracia, a Marruecos le queda mucho todavía para ser una democracia plena. Y para ello es necesario que la libertad de prensa sea, en fin, preservada. Pero de momento no hay mucho interés por parte de las autoridades marroquíes de permitir que la prensa informe libremente. Sí, Reporteros Sin Fronteras lo que hace es denunciar cuando se celebran juicios como los juicios en los que fueron condenados a larguísimas penas de prisión periodistas saharauis del famoso campamento. Pues al final desde Reporteros denunciamos estos, primero porque el juicio no ofreció ningún tipo de garantías procesales y judiciales. Entonces lo que denunciamos es esta situación que nos parece que no se corresponde con un país que dice que defiende los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, bueno, denunciamos estos casos porque creemos que son atentados contra la libertad de prensa, por supuesto, y también con el trato justo a cualquier detenido. Hemos visto huelgas de hambre de algunos de esos periodistas en situaciones muy, muy difíciles, pero la verdad es que no vemos que el gobierno marroquí se conmueva por ello, ¿no? Entonces, bueno, insistiremos. Hace poco estuvo el secretario general de Reporteros Sin Fronteras en Marruecos denunciando también la situación de dos periodistas marroquíes encarcelados, también acusados de algún tipo de comportamiento dudoso. Y lo que vemos también es una práctica repetida, ¿no? Cuando se quiere menoscabar el prestigio o la fama de un periodista, se suelen esgrimir argumentos que tienen que ver con su vida privada. Y lo que muchas veces lo que se está intentando es precisamente difundir el mensaje de que sus informaciones no son bienvenidas y tratar de difundir el miedo para que los periodistas no se atrevan a criticar.
nosotros también lo que hemos hecho cuando presentamos nuestro informe, que por cierto está disponible en la página web de Reporteros Sin Fronteras, este informe ha sido traducido al francés, al inglés y al árabe. Por una parte, denunciamos la falta de interés por parte de la prensa española en contar lo que está ocurriendo, y además incluso muchos periodistas reconocieron que hacía mucho tiempo que no informaban de lo que estaba ocurriendo en los territorios ocupados. Y desde la sección alemana de Reporteros Sin Fronteras también se quedaron impresionados porque prácticamente no sabían qué había ocurrido en el Sáhara Occidental en todos estos años. Entonces, bueno, lo que hacemos con estos informes es reclamar, por supuesto, atención para lo que ocurre en el Sáhara Occidental y también recordar al gobierno español, al gobierno francés, a la Unión Europea y a Naciones Unidas de que hay un compromiso de todos estos países de cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Y no olvidemos cuál es el nombre de la MINURSO. Ya en su nombre, la MINURSO es una misión de Naciones Unidas para organizar un referéndum. Y esto ha dejado parece que es algo que figura ahí, forma parte del paisaje del Sáhara Occidental, pero no tiene consecuencias sobre la realidad. Ahora mismo es además una misión que no tiene jefe, lo cual es inaudito. No tiene tampoco un componente de derechos humanos, que también hemos denunciado, que nos parece que es una gran carencia. Y desde luego nos están dando pasos. Al final, la política de hechos consumados que ha practicado Marruecos, dejar pasar el tiempo para que la gente se canse, al final lo que ha conseguido es, bueno, que las condiciones de vida de los saharauis en Tinduf, en los campamentos, sean, pues eso, muy duras. Y bueno, y la gente resiste contra viento y marea. Pero nuestra reclamación es que la MINURSO cumpla con su obligación y al final este referéndum se celebre. Nosotros somos una organización que defiende sobre todo la libertad de prensa, pero evidentemente si la prensa española prestara más atención, porque en esto es una cosa paradójica. Los gobiernos españoles, en general, no han tomado mucho interés en obligar a Marruecos a que cumpla su parte. Marruecos juega sus cartas con mucha astucia. Hay un desdoblamiento. Así como la población española, en su mayoría, tiene un sentimiento de culpa por cómo se terminó la presencia del gobierno español en el Sáhara Occidental, las autoridades políticas y buena parte de la prensa, hay excepciones, por supuesto, y hay grandes periodistas que han informado y han escrito libros al respecto, pero la Realpolitik es la que está triunfando, un poco la que también practica París, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que hay otra forma de hacer las cosas. Esta es una cuestión política, por supuesto, de mucha envergadura. Desde Reporteros Sin Fronteras hacemos hincapié en que no es aceptable este silencio, este agujero negro informativo. Y desde el punto de vista político, yo a título personal, pues siento también una responsabilidad porque pienso que España no ha hecho lo que tenía que hacer. España sigue siendo la potencia responsable, la potencia administradora. Esto no se ha extinguido con el traslado de todo el papeleo y de todas las acciones en Naciones Unidas y creo que debería tener una actitud mucho más activa. La verdad es que como periodista a mí no me gusta hacer predicciones porque es como jugar con una bola de cristal e imaginar el futuro. Yo de todos modos distinguiría muy bien la posición del gobierno marroquí y del pueblo marroquí. Es decir, cuando hablamos de Marruecos creo que hay que distinguir porque, y lo hacemos hincapié, Reporteros Sin Fronteras se preocupa sobre todo por las violaciones de derechos humanos y sobre todo violaciones de la libertad de prensa. Pero siempre distinguimos a los ciudadanos, a los individuos y a los gobiernos. Con lo cual hay que distinguir entre el gobierno marroquí, el entorno del rey, y los marroquíes, porque no se puede decir que todos los marroquíes tengan una misma postura, porque cada ciudadano es individual, tiene su propio pensamiento. Entonces, a nosotros nos preocupa el derecho que tienen todos los ciudadanos de todos los países a tener una información fiable. Y los gobiernos lo que hacen, sobre todo los gobiernos que no respetan la libertad de prensa, que no respetan la democracia, que no respetan la libertad, lo primero que hacen es controlar la información para que la gente no sepa exactamente lo que ocurre. Y en el caso de Marruecos, pues también el control de la prensa es constante para evitar informaciones que dejen en mal lugar al gobierno.